Hola, el conejito dibujante. Sí, amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí muy entusiasmados. El profesor va a explicar cómo se va evolucionando del punto, la línea, el plano a la forma volumétrica y cómo esta es la base para hacer dibujos profesionales. Vamos a ver su explicación. Está muy interesante. Expresión gráfica. Y cuando los puntos se proyectan, un punto se proyecta en el espacio, se desliza, ¿no? Se mueve en el espacio, requiere el concepto de la línea. Línea. Un punto que se desplaza en el espacio recrea el concepto línea. A su vez, una línea que se desplaza en el espacio va a recrear virtualmente, ¿no?, la forma de un plano. Ahí nace el plano, ¿no? Ahí nace el plano. Que es un elemento que llamamos 2D. Tiene dos dimensiones, largo y ancho, ¿no? Y tiene elementos geométricos, puntos. Llamaremos también vértices, líneas, le llamaremos también aristas, ¿no? Ahora, hasta ahí estamos en el mundo 2D, ¿no?, con los cuales hemos podido reconocer formas como el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, ¿no? Son las formas geométricas fundamentales. Pero todo esto empieza desde el concepto punto, pasando por el concepto línea y el concepto plano, un mundo 2D. Para pasar de ahí a un mundo 3D, hablaríamos del desplazamiento de un plano en el espacio, ¿no? ¿Qué pasa cuando un plano, ¿no?, se desplaza en el espacio? Describirá en forma virtual un volumen, ¿no? Entonces, ahí empezaríamos desde la base, elevaríamos las aristas y desde esos puntos o vértices pasamos a unir nuevamente con nuevas líneas hasta cerrar esto. Esto ya viene a ser un volumen. Que ya es un elemento en 3D. El 2D tenía largo y ancho. En el 3D se suma una dimensión más, la altura. 3 dimensiones. ¿Tiene componentes geométricos? Sí. Los puntos o vértices que estoy realzando, las aristas, las líneas que lo componen, lo estructuran, y los planos, lados o caras. Esas son las secciones que puede tener, ¿no?, dentro del nivel abstracto de un volumen geométrico. Entonces es un elemento 3D porque tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Las dimensiones son magnitudes medibles, ¿no? El largo se puede medir, el ancho también y la altura también, ¿no? Entonces ese es un volumen, un elemento ya en 3D. Pero cuando ya queremos ver cómo es otros volúmenes que parten de formas geométricas básicas fundamentales como la circunferencia, y de ahí en forma lineal queremos representar cómo sería un volumen que se derive de esa forma geométrica, y empezamos a hacerle los cortes elípticos
a esa esfera, ¿no? Creamos la sensación óptica de un volumen en términos lineales. Acá es plano, círculo, y acá es esfera, ¿no? Ya, esta se deriva del círculo para su representación. Claro. Pero esto tiene una estructura porque es un volumen. Es como que la cortáramos por la mitad en sentido vertical o horizontal y viéramos sus ejes de diámetros. Posteriormente hay otro tipo de representación para esto, que ya lo logramos cuando dibujamos el volumen y le generamos su valoración, como que estuviese iluminada por haces de luz que vienen desde esta dirección, ¿no? Y entonces ahí ya sea con un tramado de líneas que levemente se entrecruzan, podemos generar esa impresión de el volumen, ¿no? Valorado. Y su sombra arrojada o proyectada, con trama de horizontales en caso que lo hagan a tinta y apliquen el tramado. Entonces ya estamos hablando de una esfera valorada, con efectos de luz y sombra, ¿no? Partes iluminadas de medios tonos, sombra propia y sombra arrojada o proyectada. Esto mismo le pasará al concepto triángulo, forma geométrica fundamental, triángulo. Muy bien. Pero ¿qué forma volumétrica podríamos asociar al triángulo? Bueno, el cono, por ejemplo. Base elíptica, diámetro, eje de simetría y la generatriz. Y eje de diámetro de profundidad. Ahí tenemos el cono en términos lineales y sus componentes geométricos. Y ya la apariencia externa del cono, ya no traslúcido, sino como un elemento sólido, que podríamos pasar a valorar con tramados. Más su sombra arrojada o proyectada. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cono y el cono valorado. Cono lineal, ¿no? Estructura lineal. ¿Eh? Esto mismo se puede plantear con las otras formas volumétricas. ¿Qué pasa con el rectángulo, por ejemplo? ¿Qué sólido podríamos asociar al rectángulo? Podría ser un prisma, como también puede ser otro de perfiles curvos. En este caso, el cilindro se deriva de este rectángulo. La base elíptica, diámetro, cerramos con el plano superior también en trazo elíptico, con su diámetro, su eje de simetría y diámetro de profundidad. Ahí tenemos ese paso, ¿no? Entonces ahí tenemos un cilindro en términos lineales, estructural. Y acá el cilindro, una vez más, pero ya como un sólido, no traslúcido, ¿no? Y su sombra arrojada o proyectada, ¿no? Entonces, ¿cómo se valoraría el cilindro? Bueno, con tramado de verticales, donde las líneas son cada vez más concentradas hacia la zona de sombra, ¿no?
Ahí valoramos así. La zona iluminada y su sombra proyectada con un tramado de horizontales, ¿no? Donde concentraremos más oscuridad según más cerca al objeto esté. Y ahí lo tenemos. Este es un cilindro valorado. Y el cuadrado, ¿no? ¿Sí? El plano cuadrado. Ahí tenemos el plano cuadrado. Y un sólido que se deriva de este. ¿Cuál será? El cubo. Vamos a dibujarlo en ángulo oblicuo. Entonces, primero empezamos con su base, que tendrá la apariencia, ¿no?, de una especie de rombo en perspectiva, y luego elevamos, ¿no?, sus aristas desde los 4 vértices de base, ¿no? Y luego definimos la altura. Cerramos el plano superior, procurando visualizar de que se está configurando un sólido cúbico, ¿no? El cubo. Cuadrado. Cuadrado, cubo. Este es rectángulo, ¿no? Sí. Muy bien. Del cuadrado al cubo. Elemento 3D. Y ahora un cubo sólido, sin formas translúcidas, ¿no? Entonces solo van dibujados los lados lateral, izquierdo, derecho y el plano superior. Cerramos, cerramos y cerramos. Y esto tendrá su sombra proyectada o arrojada, que no es otra cosa que la proyección de sus perfiles pero en sombra, ¿no? Es como que bajar así de estos perfiles, ¿no?, desde acá que está oculto y de este, dado la inclinación de la luz. Plano iluminado al superior, plano de medio tono el frontal, donde las líneas son más finitas y separadas, ¿no? Y el plano de sombra, ahí las líneas son más juntas, más concentradas, para darle esa apariencia de mayor oscuridad. Y la sombra arrojada, sí, la maniobramos en sentido horizontal, de horizontales, ¿no? Entonces acá tenemos el cubo valorado, ¿no?, con sus efectos de luz y sombra. Un plano iluminado, plano de medio tono, plano de sombra propia y la sombra arrojada o proyectada, como en los demás cuerpos sólidos. Esa es una pauta, por ejemplo, para entender que todo parte de la esencia geométrica, desde su elemento más básico, punto. Un punto que se desplaza en el espacio describe una línea. Una línea que se desplaza en el espacio nos lleva a la idea de un plano, que ya es un elemento 2D, dado que tiene 2 dimensiones, largo y ancho. Además de que tiene componentes geométricos, puntos y líneas. Un plano que se desplaza en el espacio ya nos describe un volumen, que es 3D, un cuerpo 3D, porque tiene 3 dimensiones, largo, ancho, más la altura. Ese es el volumen. Y cuando vemos acá la presentación de las formas geométricas fundamentales, círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo, vemos que esta es el punto de partida para de ahí trabajar volúmenes. En estructura lineal translúcida, como el caso del círculo esfera, cono y triángulo, triángulo cono, rectángulo cilindro, cuadrado cubo. Y después damos el salto a su representación ya valorada, la esfera ya no translúcida, sino con efectos de luz y sombra, sombra proyectada. Igual pasa con el cono valorado, el cilindro valorado y el cubo valorado.
Ese es el punto de partida, ¿no? Para entender que todo parte de la geometría y después ya comenzamos a relacionarlo con esos efectos que van a generar la luz y las sombras. Perfecto. Ese es para dar inicio a la comprensión, ¿no? De cómo todo tiene un punto de partida, ¿no? El punto, la línea plano-volumen, y hasta llegar a razonar la estructura de las formas volumétricas y su apariencia, ya dado el efecto de la luz y la sombra. ¿Qué utilidad tiene en este conocimiento y la representación de estas formas geométricas? Ujú. ¿Qué utilidad tiene para el dibujo? Muy, muy buena pregunta. Si hemos pasado del círculo a la estructura lineal de una esfera y al volumen de una esfera, imagínense lo que pueda pasar acá con un elemento que se deriva de la esfera, que parte de la esfera para su diseño, para su dibujo. Puede ser, ¿por qué no? Observemos. Este elemento se deriva de la esfera. Y si lo quiero valorar, se trata de una tetera que está basada en cuanto a su diseño como una forma relacionada, ¿no? A la esfera. Sí. En su esencia geométrica, esta tetera está basada en la esfera. Sí. ¿Ven? O sea, fíjense, ¿no? Como también podríamos dibujar una jarrita que su cuerpo es semiesférico. O sea, que guardan relación, porque en su esencia geométrica, esto está compuesto por una esferita que tiene sus respectivos ejes. Un cuerpo esférico. Claro. ¿Ven? El cono también podría llevarnos a dibujar algún elemento asociado, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Mm? ¿Mm? Un contenedor, ¿no? Puede ser para una cafeterita, para algún tipo de elemento relacionado. Ahí está. ¿Ven? Tiene esa- Como que también puede ser más cosas, ¿no? De un cono puede partir una butaca de forma cónica.
que se deriva del cono. El diseño está... Estamos Basado, relacionando ¿no? las formas, ¿no? O sea que la esencia geométrica nos sirve, ¿no? Para empezar a diseñar cosas. O para reconocer en las cosas la geometría también, ¿no? Claro. Va de ida y vuelta, Ujú. ¿no? Sí. Es importante entonces conocer las formas geométricas fundamentales, volumétricas fundamentales, saberlas valorar y después comenzar a ver cómo estas formas tienen que ver mucho en el diseño de los objetos comunes que nos rodean, creados por el hombre o incluso algunas cosas que están en la naturaleza, que guardan estrecha relación con las formas volumétricas básicas, Sí. ¿no? El cilindro, Una tacita. una tacita. ¿Qué más puede ser? ¿No? Una olla. Una olla arrocera. Gracioso. El cuadrado, en su esencia, una silla, Ah, claro. ¿no? Sí, qué bonito. Y también puede ser un mueble que está basado en la forma cúbica, un silloncito. ¿Mm? Ahí lo ven. Todo tiene un componente geométrico, todo parte de la geometría, ya sea plana o volumétrica, y después comenzamos a entender cómo están hechas las formas creadas por el hombre o incluso, como mencionaba, algunas cosas que están en la misma naturaleza, ¿no? Sí. Ahí están ejercicios que ya evolucionan de lo que estuvimos aprendiendo anteriormente, en líneas rectas, líneas diagonales, están presentes en estos elementos también. Y las líneas cálidas para poder aprender a trazar formas curvadas, para la forma elíptica, para las formas esféricas. ¿Mm? En el caso del cubo, las líneas verticales, horizontales o en diagonal no sirven. O sea, ese adiestramiento es importante, ¿no? Ese adiestramiento de saber trazar verticales, horizontales, Diagonal. ¿no? Diagonal en unos y en otros sentidos, van a ser importantes porque en su momento los vamos a emplear esos trazos a la hora de dar forma a las formas geométricas, volumétricas o a la forma de los objetos cotidianos. Podría decir que es el ABC, ¿no? Sí, es el ABC, el punto de partida y De la representación gráfica. de la representación gráfica, y es así como se empieza. Profesor, nuevamente muy agradecida.